Bueno, acabamos de escuchar La Olvidada de Julián Díaz, interpretado por José Félix Boses, que como le comentaba, el próximo domingo va a estar en el Teatro Bristol, en el marco del evento Guitarras del Mundo. Y bueno, ya después de haber escuchado algo de Félix, la vez pasada algo de Adam Levin y la anterior algo de Moscardini, eh, ya hicimos como una revisión musical. Ahora le doy la palabra a Norma para empezar la clase magistral Ser Judío Hoy, la última de este ciclo de clases magistrales que tuvimos el honor de poder compartir entre todos nosotros. Así que, Norma, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Shana Tová, buen año. Estamos recién despertándonos un poco de estos 10 días, así que tengamos todos un hermoso año, fructífero, pacífico, y que nuestro país resuelva prontamente las situaciones difíciles por las que atravesamos. Bueno, el tema de hoy es ser judío hoy. Y son estos grandes temas que un poco me propusieron y por los cuales, como se imaginan, hice una selección arbitraria totalmente, simplemente para darles un gusto o empezar a pensar algunas cuestiones de lo judío que hoy se nos abren en el mundo moderno o posmoderno, digamos. Así que voy a empezar a compartir esto que armé y de nuevo, les repito, o sea, es un recorrido que armé así, porque tenía ganas de tocar estos temas. Hay mucho acá para abrir y todo es cuestionable, así que después si quieren conversamos sobre algunos otros tópicos. Obviamente no es la intención de agotar todo, ni mucho menos, pero elegí algunos puntos que me parecían interesantes para charlar con ustedes. Lo primero que tengo para plantearles en este título que se llama Ser judío o ser judía hoy, los desafíos, pasamos, Javi. Digamos, me remite al propio título, o sea, no, anda al anterior. Para trabajar, la segunda, pasamos. Para trabajar este tema, ahí lo que marqué en rojo, quizás uno de los problemas más difíciles de determinar es lo que se refiere a la identidad judía o a las múltiples identidades judías, y está en lo relacionado a la propia definición de lo que se entiende por judío o por judía. Y no hubo falta de definirlo, cada uno siempre a lo largo de los miles de años que tenemos sobre este mundo, cada uno entendió siempre que pertenecer al judaísmo o pertenecer a esta entidad se daba por sentado. Pero es interesante que tenemos una definición que nos llega, y ahora sí, pasamos a la próxima, que nos llega del Estado de Israel. Cuando se crea el Estado de Israel y se determina que Israel es la patria para cualquier judío, es que de alguna manera se define, así por primera vez de esta manera, qué implica ser judío, porque de eso dependía que el Estado de Israel otorgue la ciudadanía israelí. Entonces aparece la famosa ley del retorno, Hok HaShvut, que es una ley aprobada por el Parlamento israelí en 1950 y que lleva la firma del entonces primer ministro israelí David Ben-Gurión, donde se establece que es judío todo aquel nacido de madre judía o convertido al judaísmo. O sea, tenemos estas dos vertientes. Todo aquel nacido de madre judía
y vamos a empezar por acá, o convertido al judaísmo, y vamos a seguir por el segundo. Entonces, según esta ley, es judío aquel que recibe esta descendencia, o ascendencia, mejor dicho, por una matrilinealidad. La madre es la que determina el estatus judío de una persona según la halajá. Y esto entonces se basa en la ley judía. Ahora bien, tengo que decirles que desde que el judaísmo se genera, esto es como hablamos en el primer encuentro, ¿sí? En el siglo XVIII, antes de la era común, y hasta el siglo I, el estatus judío de cualquier persona era otorgado por vía paterna. En toda la Biblia, cualquier persona que ustedes elijan, digamos, la fe, la pertenencia al pueblo judío pasaba por línea paterna. Es más, gran parte, si no la mayoría, de nuestros protagonistas más interesantes de la Biblia han tenido cónyuges no judías. Por ejemplo, Moshe, que se casó con una midianita. Yosef, que se casó con una egipcia. O sea, ni hablar de David, que se casó con varias y de distintos orígenes. Shlomo, peor. O sea, y eso no implicaba que los hijos no fueran judíos. En ese contexto, que es lo lógico en una sociedad patriarcal, la condición judía pasaba por línea paterna. ¿Ok? O sea que una mujer, por estar casada en esa época y hasta el siglo I con un hombre israelita, naturalmente tomaba la condición de israelita. Y a nadie, por supuesto, se elegía, a nadie se le pedía convertirse, ni mucho menos. No había una cuestión de conversión. El solo hecho de vivir en este contexto lo hacía uno judío. Ok, entonces lo que podemos decir es que en la historia judía hubo un proceso por el cual cambiamos la patrilinealidad a la matrilinealidad. Pasamos. Ah, no, ok, déjalo acá, no importa. Bueno, ¿cuándo fue ese momento? Y acá aparecen varias razones. Ya aparece una sutileza en el fin del texto bíblico cuando los judíos regresan del primer exilio y reconstruyen lo que va a ser el segundo templo de Jerusalén. Ya con esta vivencia babilónica, Esra, un sofer, que es el libro de Esra, así está escrito, él es el que promueve que todos los judíos que están volviendo con él y que tienen esposas extranjeras se separen, rompan el matrimonio. Y es el primero que da cuenta en el contexto en el siglo V antes de la era común, como que las esposas son las que llevan la educación y que es muy fácil entonces para los niños absorber las tradiciones de estas madres si siguen practicando su religión de origen. Pero básicamente es por la influencia del código romano, que es matrilineal, que aparentemente en el Talmud es donde aparece esta revisión y se dictamina que la que otorga la condición judía es la madre. Por supuesto que hay otros dos componentes importantes. En esa época, donde el ADN no existía, era fácil entender quién era la madre de la criatura, no así el padre. Digamos, era fácil reconocer que a una madre judía iba a procrear un niño judío, mientras que los padres
en ese momento podía ser cualquiera. No tenían cómo comprobar la paternidad fehaciente de un progenitor. Tema 2, sabemos que en la época romana los judíos que eran perseguidos, y hubo muchas persecuciones, incluían como es violaciones a las mujeres. Entonces, en la época del Talmud, que coincide con la época romana, se generaron varios episodios de violaciones de mujeres que engendraron niños, y esta era una manera de proteger a los niños, que la identidad judía de los niños pase por estas madres, aun cuando fueran violadas. Son ellas las que pasan la condición judía. O sea, este es un poco el origen del cambio, porque de la patrilinealidad pasamos a la matrilinealidad. Y eso es lo que quedó en la halajá. La halajá dice que uno es judío si viene de un vientre judío. Bueno, este cambio, contesto a Roberto en el chat, o sea, este cambio se produce claramente hasta el siglo I. O sea, en el siglo I aparece esto con fuerza. Ahora, ya en el siglo V, antes de la era común, con Ezra, ya empieza a posicionarse el tema de los casamientos mixtos con mujeres extranjeras. Ahí, o sea, ahí empieza un proceso. Espera, ahora después si quieren conversamos, pero les estoy explicando un poco el origen para que vean a dónde quiero llegar. Entonces, resumiendo, la ley dice, la halajá dice que judío de vientre judío. Ahora, esto no siempre fue así. Antiguamente, en la primera etapa de la gesta del pueblo judío, esto era patrilineal. De hecho, la mujer no tenía nada que ver. La condición judía, como la condición de ser Cohen, Levi, Israel, pasaba por línea paterna, como es lo lógico en una sociedad patriarcal. ¿Ok? Pero en algún momento cambió y quedó hasta hoy, la matrilinealidad. Ahora bien, la otra cláusula que tenemos en la ley del retorno en Israel es que entonces judío, nacido de vientre judío, puede apelar a la nacionalidad israelí o bien convertido al judaísmo. Ahora acá tenemos dos temas con el tema de la conversión. En los años 60, 62, un cura polaco que de nacimiento era Shmuel Oswald Rufeisen, o sea, un judío que había sido salvado en la Shoah en un convento polaco, un judío polaco, sobreviviente de la Shoah gracias a que lo acogen en un convento, se hace cura en la década del 60, pide bajo la ley del retorno que lo reconozcan ciudadano israelí, siendo que es de vientre judío. Entonces ahí es cuando la ley suma una cláusula extra que entonces dice, tenés que ser de vientre judío o converso al judaísmo, y quienes no hayan abandonado el judaísmo por otro credo. Es el caso del famoso padre Daniel, que era de vientre judío, pero que había asumido la religión católica y que era un cura. Y más adelante se añade otra cuestión a la ley del retorno, que es la inversa de la ley que aplicaron los nazis para determinar quién de los judíos era perseguido o no, hasta dónde perseguir a un alguien. Entonces, esta ley
va por el contrario. Entonces dice, se añadió la cláusula de la ley del retorno, la famosa cláusula de los nietos, que permite emigrar a Israel no solo a los judíos, sino también a sus hijos, nietos y cónyuges no judíos. O sea, tiene que haber un judío, pero toda la parentela vinculada a él directa, que eran los que mataban en los campos de concentración, en los campos de exterminio, ahora, digamos, tiene el beneficio de poder sumarse a Israel. O sea, es suficiente con que un abuelo califique alágicamente, o sea, de vientre judío, para que sus vástagos se conviertan en ciudadanos de Israel. O sea, traigo esto que es un poco el foco de la condición de judaísmo, pero que nos permite trabajar sobre la matrilinealidad, que ahora vamos a ver, y sobre la conversión, que ahora vamos a ver. Vamos pasamos a la página que sigue. Ahora bien, ¿cuál es el primer desafío, digamos, del judaísmo moderno? Y que lo traigo acá. Más allá de todo de esta ley del retorno, el mismo Parlamento genera en el 2006, o sea, hace 20 años, menos de 20 años atrás, una propuesta que la lleva a cabo Yossi Beilin, que es el líder del partido de izquierda Meretz, para que reconozca de manera oficial como judíos a las personas cuya madre es judía o cuyo padre es judío. Entonces acá entra un nuevo concepto a jugar, que es la patrilinealidad. En Israel hoy por hoy, digamos, todavía no se, obviamente no se aprobó porque el gobierno, digamos, de Israel está asociado con los grupos ortodoxos del judaísmo, que después vamos a ver en el segundo bloque de esta presentación. Pero, digamos, lo que les quiero marcar es que son procesos. Esto, digamos, ya está planteado en el Parlamento israelí. Alguien ya pidió que el judaísmo sea reconocido también por que haya un padre judío y no necesariamente una madre judía. O sea, que tengan los dos la misma condición, la misma fuerza, digamos, en este siglo en donde el ADN, o sea, no sería un tema el ADN, no hay violaciones en masa a las mujeres judías, o sea, no hay nada desde el mundo de vista, del punto de vista que llevó a cambiar la ley original que se tenga que sostener, y lo más importante, y por eso lo traje, es que este fue el origen del judaísmo, la patrilinealidad. O sea, no es algo que estamos inventando de la nada, es algo que ya fue en el judaísmo. Sin embargo, se vuelve a poner de relieve este desafío para permitir que matrimonios mixtos no necesariamente dependan del origen judío de la madre. Si un vástago, si un niño o niña o un joven quiere ser judío, sino que esté conectado al judaísmo eventualmente si el padre es judío y no la madre. O sea, que tenga el mismo peso su línea de ascendencia de la madre o del padre. A eso se lo llama patrilinealidad. Vayamos adelante. Y digamos, de avanzar con esto, que algunos movimientos, que ahora vamos a ver, que algunos movimientos avanzan con esto, digamos, se simplificarían un montón de rituales. Por ejemplo, un chiquito que nace de un padre judío que se llama Goldstein o Cohen, o digamos que tiene la fuerza del apellido, pero que es de madre no judía, podría tener su Brit Milá directamente, sin necesidad de conversión, o su Bat Mitzvah o Bar Mitzvah sin conversión, o a la hora de casarse no tendría tampoco que convertirse a alguien que tiene un padre judío. O sea, con tener uno de los dos progenitores judíos bastaría. O sea, matrilinealidad o patrilinealidad. ¿Estamos lejos de esto? Sí, no es algo que fluye ahora o que sucede ahora, pero ya se empieza a instalar. Y estos son procesos que llevan tiempo.
Hay mucha gente que habla de la patrilinealidad. Y sobre todo en Estados Unidos, donde hay una masa crítica, y ahora vamos a ver, de judíos reformistas que reforman o de judíos más liberales. Y está instalado esto de la patrilinealidad. ¿Ok? Entonces, ese es uno de los grandes desafíos que tiene el judaísmo hoy. Y sobre todo, digamos que esto permitiría, digamos, ampliar el espectro del judaísmo de quien quiere ser judío y está conectado por alguno de los padres judíos y no quiere hacer una conversión, porque muchos se sienten ya judíos, o sea, para muchos es hasta una cosa ridícula la conversión, que es una conversión religiosa cuando no son religiosos, porque ahora también vamos a ver la multiplicidad de las identidades judías. Seguimos. Bueno, y un paréntesis, acá como hablamos de las conversiones, no puedo dejar de hacer un paréntesis porque no sé si saben que Argentina es el único país del mundo en el cual está prohibido realizar conversiones, el único país del mundo. Y eso se basa en una decisión de 1927 del rabino Shaul Sutton, sefaradita Or, de la rama, digamos, de los judíos orientales, de los sefaradíes, pero también fue apoyada por el rabino Aaron Goldman, que era el rabino de Moisés Ville, en 1927. Bueno, Sutton había nacido en Alepo, en Siria. El segundo es un rabino polaco, Goldman, Aaron Goldman. La cuestión es que en el año 27 el rabino Sutton publica esto. Dado que esta ciudad es muy liberal, refiriéndose a Buenos Aires, cada quien hace lo que le place y carece de una autoridad rabínica a la cual respeta, saltía un poco el texto, y por lo tanto todo aquel que se le antoja a una muchacha no judía, la trae a su casa y la hace su esposa, sin mediar conversión, o, como eran las conversiones, trae judíos comunes del mercado y la convierte ante ellos. Por esta razón, he difundido anuncios según los cuales está prohibido por siempre, aceptar conversos en la Argentina, en virtud de las razones que expuse anteriormente. Y no se debe transgredir esta norma, y ya dijeron nuestros sabios que quien quiebra una cerca es picado por una serpiente. Quien quiera convertirse, que viaje a Jerusalén y quizás allí lo acepten. O sea, las conversiones, también, otra vez, en la época bíblica no existía el concepto de conversión, también es posterior, es de la época talmúdica, y tenemos grandes sabios de la época talmúdica que se convirtieron. Se supone que el famoso Rabbi Akiva, que no sabe nada y que empieza a estudiar a los 40, empieza a estudiar a los 40 porque no era judío, si no hubiese tenido una educación judía antes. No se concibe que un ser humano en ese momento, un judío de ese momento, no haya estudiado hasta los 40 años siendo un varón. Entonces se supone, como otros tantos que no eran gentiles, que llegaron, digamos, quisieron sumarse a la grey judía. O sea que existen conversiones, y acá, como dice el rabino, digamos, si quieren convertirse, que viaje a Jerusalén, o sea, puede viajar a cualquier lugar a convertirse, pero en Argentina no. Y esto es una declaración de el rabino Sutton, que era el rabino principal de la comunidad sefaradí, junto con el rabino Goldman, que era el rabino de la comunidad Ashkenazí. ¿Y esto por qué? Tras la ola de inmigración del siglo XIX o principios del siglo XX, que digamos se magnificó la cantidad de judíos, había efectivamente muchos casamientos interreligiosos, y como dicen ellos, no había ningún tipo de regulación, no le daban importancia. Tema 1. Tema 2, hay quien atribuye también esto a la famosa organización Tzvi Migdal o la trata de blancas, o sea, gente que traía chicas
rusas, polacas, blanquitas, las traían acá con la promesa de casamiento, las convertían y las prostituían. Entonces, más allá de si esto es históricamente correcto o no, lo que podemos dar cuenta es que, como dice el propio rabino, cada quien hace lo que quiere, digamos, hubo un descontrol en el tema de las conversiones, por lo cual se define esto, que está prohibido. Pasemos a la otra. Bueno, por supuesto que esto fue avalado además por el Rav Kook, el rabino de Israel, quien apoya esto, pero bueno, ahí voy al desafío. Al día de hoy, los rabinos liberales argentinos no aceptan esta prohibición. O sea, ¿qué es lo que argumentan? Que en el Shulchan Aruch cualquiera que se convierta se puede convertir. O sea, lo que tiene que pasar es que sea una conversión a conciencia, que haga el mikve, que sepa de qué se trata, o que si es un varón se haga el Brit Milá, pero no porque dos rabinos dijeron no se convierten porque esto es un despelote. Entonces, los rabinos liberales hacen conversiones en la Argentina. Este es otro desafío para que vean cómo las cosas cambian o cómo uno también malinterpreta, porque uno hubiese pensado que, bueno, no se pueden hacer conversiones en Argentina, no sé, porque no estamos en Jerusalén, y no, se puede hacer conversiones en cualquier lugar en las condiciones en que corresponde hacer una conversión. Pero como está este edicto de estos rabinos en 1927, quedó como que está prohibido.